De sangre y cenizas. Capítulo 27. Medio apoyada sobre el alféizar interior de la ventana, contemplaba las antorchas del otro lado del adarve, los ojos doloridos y cansados con la presión de lágrimas que se negaban a caer. Deseaba poder llorar, pero era como si el hilo que me conectaba a mis emociones hubiese sido cortado. No era que la muerte de Víctor no doliera. Dios, era una agonía palpitante cada vez que pensaba en su nombre siquiera. Pero eso era casi todo lo que había sentido en la última semana y media desde su muerte. Un agudo dolor que cortaba a través de mi pecho, no pena, no miedo, solo dolor e ira, tantísima ira. A lo mejor era porque no había ido a su funeral, no había conseguido ir a ninguno de los funerales, y había habido tantos muertos que se celebraban más de 10 al mismo tiempo, o eso me había contado Tawny. No había sido elección mía no asistir a los servicios, había estado dormida, había dormido mucho esa semana, días enteros simplemente desaparecidos en un borrón de sueño y conciencia drogada. Ni siquiera recordaba que Tawny me ayudara a lavarme toda la sangre y la mugre, ni cómo había llegado a la cama. Sabía que me había hablado entonces, pero no podía recordar ni una sola palabra de lo que había dicho. Tenía la extraña impresión de que no había estado sola mientras dormía. Recordaba la sensación de unas manos callosas contra mi mejilla, dedos que retiraban el pelo de mi cara. Tenía el tenue recuerdo de Hawk hablándome. Susurraba cuando la habitación estaba iluminada por los rayos del sol, y también cuando la noche se apoderaba de ella. En estos mismos momentos, aún sentía el roce de sus dedos contra mi cara, mi pelo. Había sido la única conexión real con el mundo mientras dormía. Cerré los ojos con fuerza hasta que esas sensaciones fantasmales desaparecieron, y entonces volví a abrirlos. No fue hasta unos 4 días después del ataque al rito que supe que Hawk había utilizado no sé qué punto de presión en mi cuello para dejarme inconsciente. Me había despertado algo más tarde en mi habitación, incapaz de usar mi voz. Los gritos habían desgarrado mi garganta. Hawk había estado ahí, también Tawny, la duquesa y un curandero. Me ofrecieron un brebaje que me haría dormir y por primera vez en mi vida lo acepté. Tal vez hubiese seguido tomándolo, de no ser porque Hawk se había llevado los polvos de mi habitación hacía 4 días. Fue entonces cuando me enteré de que el ataque al rito no había sido el único de esa noche. Los descendentes habían prendido fuego a varias de las opulentas casas de Radiant Road para atraer a guardias del adarve y del castillo. Ahí es donde había ido Hawk después de salir del jardín, lo cual explicaba el hollín que manchaba su cara. Los incendios habían sido una jugada inteligente por parte de los descendentes, eso tenía que reconocérselo. Con los guardias distraídos, los descendentes pudieron desplazarse por la noche y eliminar a los efectivos que quedaban apostados alrededor del castillo antes de que supieran siquiera que estaban ahí. Pudieron empezar una masacre a gran escala antes de que los guardias que habían ido a Radiant Road pudieran regresar. Nadie sabía qué mensaje pretendían enviar con el ataque al rito, ni siquiera si buscaban alguno. Las fuerzas del castillo no habían capturado a ninguno de los descendentes vivos esa noche, y los pocos que habían escapado se habían vuelto a ocultar entre las sombras. Los ascendidos habían hecho lo que la duquesa había dicho que haría. Se habían ensuciado las manos, pero su ayuda había llegado demasiado tarde. La mayoría de los que se habían quedado en esa sala habían muerto. Solo unos pocos habían sobrevivido, pero tan traumatizados que ni siquiera eran capaces de recordar lo que había ocurrido. Habían muerto bastante más de 100 personas esa noche. Por todos los dioses, preferiría estar dormida que despierta. Al menos cuando dormía, no veía al duque quemándose donde lo habían colgado y empalado. No pensaba en el único ojo azul de Dafina, ni en cómo Loren había intentado volver con su amiga, solo para acabar igual que ella. No recordaba lo que sentía al gatear por encima de gente muerta o moribunda, incapaz de hacer nada por ayudarlos. Las máscaras lobunas de metal no atormentaban mis sueños. Tampoco lo hacía esa sonrisa que Víctor me había regalado, ni cómo me había dicho que estaba orgulloso de mí.
Dormida, no pensaba en cómo las últimas palabras que había pronunciado eran unas súplicas para que lo perdonara por no haberme protegido, y no podía recordar cómo mi don me había fallado cuando más lo necesitaba. Deseaba no haber dicho nunca lo que había dicho en ese jardín. Deseaba no haber ido nunca al rito, ni haber estado debajo del sauce. Si hubiese estado en mi habitación, donde se suponía que debía estar, no nos habríamos visto envueltos en el grueso del ataque. Se hubiese producido de todos modos, y hubiese muerto mucha gente, pero quizás Víctor estaría aún aquí. Sin embargo, una vocecilla susurraba en el fondo de mi cabeza que en el instante en que Víctor se hubiera enterado de lo que estaba sucediendo, habría ido ahí abajo de todos modos, y yo habría ido tras él. La muerte habría venido en su busca, y esa vocecilla también susurraba que la muerte lo habría encontrado. En los días que había pasado perdida en esa profunda vaciedad, no era capaz de pensar en lo que le había hecho a Lord Mason, ni en cómo me sentía al respecto, o en cómo no me sentía. No sentía ni un ápice de arrepentimiento. Me clavé las uñas en las palmas de las manos. Lo haría de nuevo, por todos los dioses. Desearía poder hacerlo, y eso me inquietaba. Cuando estaba noqueada, no pensaba y no me preocupaba por nada. Pero ahora estaba despierta, y todo lo que tenía eran mis pensamientos, el dolor y la ira. Quería encontrar a todos y cada uno de los descendentes y hacerles lo que le había hecho al Lord. Lo había intentado la segunda noche que pasé despierta. Me había puesto la capa y la máscara y había agarrado la espada corta que Víctor me había dado hacía años, puesto que mi daga había quedado perdida en el caos de aquella habitación la noche del rito. Había planeado hacerle una visita a Agnes. Ella lo había sabido. Nada podía convencerme de lo contrario. Lo había sabido y sus intentos por advertirme no habían sido suficientes. La sangre que había sido derramada esa noche manchaba sus manos. La sangre de Víctor manchaba su piel. Mi mentor y amigo, que habían bebido su cacao caliente y la había consolado. Ella podía haber impedido todo esto. Hogg me había alcanzado a mitad de la arboleda de los deseos, y prácticamente me había arrastrado de vuelta al castillo. En ese momento se habían llevado el baúl de armas de mi cuarto y habían bloqueado el acceso de servicio desde las escaleras. Así que ahí estaba, sentada, esperando. Había pasado las noches despierta, esperando a que la duquesa me hiciese llamar, a que me impusiese mi castigo, porque había hecho algo prohibido de manera tan expresa que hacía que todo lo que había hecho antes no fuese más que secundario. Había matado a un ascendido. Doncella o no, tenía que haber algún tipo de castigo para eso. Tenían que encontrarme indigna. Una llamada a la puerta desvió mi atención de la ventana. Se abrió y por ella entró Hawk, que la cerró a su espalda. Llevaba el uniforme de los guardias, todo negro excepto por la capa blanca de la Guardia Real. Nadie había ocupado el puesto de Víctor todavía. No sabía por qué. A lo mejor, después de ver lo que era capaz, la duquesa pensaba que ya no necesitaba tanta protección, aunque protegerme a mí misma sería más bien difícil sin acceso a ningún arma, o tal vez se debiera a que ya había tenido 3 guardias distintos en un año, o quizás fuese porque habían muerto tantos durante el ataque que estaban cortos de efectivos. Mi espalda se tensó mientras Hawk y yo nos miramos desde extremos opuestos de la habitación. Las cosas habían estado raras entre nosotros. No estaba segura de si se debía a lo ocurrido en el jardín y luego con Víctor, o si era por lo que había hecho en esa habitación después de la muerte de Víctor. Podía ser por todo ello, pero estaba muy callado en mi presencia y no tenía ni idea de lo que sentía o pensaba. Mi don estaba bien oculto detrás de un muro tan grueso que no podía ni agrietarse. No dijo nada, se limitó a quedarse ahí plantado, cruzar los brazos delante del pecho y mirarme. Había hecho eso mismo una vez, o 500 desde que me desperté, seguramente porque cuando trataba de hablar conmigo, todo lo que yo hacía era mirarlo. Supuse que era por eso que las cosas estaban raras. Entorné los ojos mientras el silencio se extendía entre nosotros. ¿Qué? Nada. Entonces, ¿a qué has venido? Exigí saber. ¿Necesito una razón? Sí. No.
¿Has venido a asegurarte de que no haya encontrado una forma de salir de esta habitación? Lo desafié. Sé que no puedes salir de esta habitación, princesa. No me llames así, espeté. Me voy a tomar un segundo para recordarme que esto es un progreso. ¿Progreso con qué? Pregunté con el ceño fruncido. Contigo, contestó. No estás siendo demasiado agradable, pero al menos hablas. Eso es un progreso. No estoy siendo desagradable, me defendí. Es solo que no me gusta que me llames así. Ajá, murmuró. Lo que sea, aparté la mirada de él. No sabía lo que sentía, me retorcí incómoda, y no tenía nada que ver con lo dura que era la piedra debajo de mí. No estaba enfadada con Hawke, simplemente estaba enfadada con todo. Lo pillo, dijo con voz queda. Cuando lo miré, vi que se había acercado, y yo ni lo había oído. Ahora estaba casi a mi lado. Así, arqué las cejas. ¿Lo entiendes? Me miró y en ese momento sentí algo distinto a la ira y el dolor. La vergüenza quemó a través de mí como ácido. Por supuesto que Hawke lo entendía, al menos hasta cierto punto. Aún así, era probable que lo entendiese mejor que mucha otra gente. Lo siento. ¿El qué? La dureza se había esfumado de mi tono. Ya te dije esto antes, poco después de todo, pero no creo que me oyeras, explicó. Pensé en esas vagas sensaciones de él a mi lado. Debí volver a decírtelo antes de hoy. Siento todo lo que ha sucedido. Víctor era un buen hombre. A pesar de las últimas palabras que intercambiamos, lo respetaba y siento no haber podido hacer nada. Cada músculo de mi cuerpo se bloqueó. Hawke, no sé si estar ahí como debería de haber estado hubiese cambiado el resultado final, continuó, pero siento no haber estado. Siento que ya no hubiera nada que hacer cuando por fin llegué. Lo siento. No tienes de qué disculparte. Me levanté del alféizar de la ventana. Tenía las articulaciones rígidas después de haber pasado tanto tiempo ahí sentada. No te culpo de lo ocurrido, no estoy enfadada contigo. Lo sé. Miró por encima de mí, fuera de la ventana y hacia la Darve. Pero eso no cambia que desearía haber hecho algo que pudiera haber impedido todo esto. Hay muchas cosas que yo desearía haber hecho de otro modo, reconocí, la vista fija en mis manos. Si hubieses vuelto a tu habitación, todo esto habría pasado igual, no te culpes. Un segundo más tarde, noté sus dedos debajo de mi barbilla. Levanté la vista hacia su rostro. Tú no tienes la culpa de esto, Poppy, para nada. Si acaso yo... se interrumpió con una maldición entre dientes. No cargues con culpas que pertenecen a otros, ¿lo entiendes? Sí, lo entendía, pero eso no cambiaba nada. 10, dije en cambio. Hawke frunció el ceño. ¿Qué? 10 veces me has llamado Poppy. Un lado de sus labios se curvó hacia arriba. Apareció el más leve indicio de hoyuelo. Me gusta llamarte así, pero me gusta más llamarte princesa. Idiota, repuse. Agachó la cabeza. Está bien, ¿sabes? ¿El qué? Todo lo que sientes, explicó. Y todo lo que no sientes. El aire se me atascó en los pulmones cuando mi pecho se comprimió y no era solo de dolor, era algo más ligero, más cálido. Que supiera cómo me sentía era prueba de que, de algún modo, había estado donde estaba yo ahora mismo. No supe si me había movido yo o lo había hecho él, pero de pronto tenía los brazos a su alrededor, y él me abrazaba con la misma fuerza que lo abrazaba yo. Tenía la mejilla pegada a su pecho, debajo de su corazón, y cuando su barbilla bajó para apoyarse en mi cabeza, me estremecí del alivio. Ese tierno abrazo no arregló el mundo. El dolor y la ira seguían ahí, pero Hawke era tan dulce y su abrazo era tan, por los dioses, parecía transmitir esperanza, como una promesa de que no siempre me sentiría de ese modo. Nos quedamos ahí un rato antes de que Hawke se apartara, y cuando lo hizo, retiró unos mechones de pelo despistados de mi cara. Sentí un escalofrío de aceptación. Sí que había venido con un cometido concreto, reconoció. La duquesa necesita hablar contigo. Parpadeé, o sea que había llegado la hora. ¿Y has esperado hasta ahora para decírmelo? Pensé que lo que teníamos que decirnos nosotros era mucho más importante. No creo que la duquesa opine lo mismo, le dije. Y la expresión de su cara indicaba que no le importaba lo más mínimo.
Es hora de que averigüe cómo voy a ser castigada por lo que le hice al Lord, ¿no? Hawke frunció el ceño en mi dirección. Si creyera que te estoy llevando a recibir un castigo, no te llevaría. Una sensación de sorpresa se avivó en mi interior, lo cual demostraba que era otra emoción que era capaz de sentir. ¿A dónde me llevarías? A algún lugar lejos de aquí, dijo, y le creí. Haría lo que nadie más, ni siquiera Víctor. La duquesa quiere verte porque han llegado noticias de la capital. Me sentía extraña cuando Tawny llegó para ayudarme con el velo, llevarlo otra vez después de todo lo ocurrido. Incluso más extraño fue constatar que el castillo estaba igual que antes del ataque. Todo excepto el gran salón, que tenía ahora una barricada delante, por lo que pude ver. Un breve vistazo a la habitación en la que había muerto Víctor reveló que la puerta había sido sustituida. Eso era todo lo que necesitaba saber. La duquesa iba de blanco, como yo, pero mientras yo llevaba la ropa de la doncella, ella llevaba el color del luto. Estaba sentada detrás del escritorio del duque, estudiando una hoja de papel. No era el escritorio que había estado en la oficina más privada del duque, si nos hubiésemos reunido ahí. No tenía ni idea de lo que habría hecho. Todavía no podía creer cómo habían matado al duque. Seguro que lo del arma había sido una coincidencia, pero seguía despertando ciertos sentimientos en la parte de atrás de mi mente. La duquesa levantó la vista cuando la puerta se cerró detrás de nosotros. Parecía diferente. No era el color de su ropa, ni el hecho de que llevaba el pelo recogido muy tenso en un sencillo moño. Era otra cosa, pero no conseguí identificarlo mientras pasaba por delante de los bancos. Había otras 2 personas en la sala, el comandante y un guardia real. Me miró de arriba abajo y me pregunté si notaría que me había dejado el pelo suelto debajo del velo. «Espero que estés bien», hizo una pausa, «o al menos mejor que la última vez que te vi». «Estoy bien», confirmé, aunque me pareció que no era mentira ni verdad. «Bien, por favor, toma asiento», señaló al banco e hice lo que me pedía. Tawny se sentó a mi lado, pero Hawke permaneció de pie a mi izquierda. Hice todo lo que estaba en mi mano para no pensar en cómo Víctor pertenecía a ese lugar. «Han pasado muchas cosas mientras has estado descansando», empezó la duquesa. «La reina y el rey han sido informados de los últimos acontecimientos». Dio unos golpecitos con un largo dedo sobre el pergamino. A la capital habría enviado el mensaje por paloma mensajera, pero solo un cazador entregaría un mensaje real aquí. Debía de haber cabalgado día y noche, cambiando de caballos por el camino para llegar de vuelta tan pronto. Solían tardar varias semanas en viajar semejante distancia. Después del intento de secuestro y el ataque al rito, creen que ya no es seguro que permanezcas aquí, anunció la duquesa. Han decidido que regreses a Carsodonia. Me lo esperaba. Desde el intento de secuestro, había aceptado que había muchas posibilidades de que la reina me hiciera volver a la capital. Y sabía que eso significaba una ascensión más temprana de lo previsto. Era probable que esa fuese la razón de que no estuviese sorprendida, pero no me explicaba la falta de miedo y temor. Todo lo que sentía era aceptación, quizás incluso un poco de alivio, porque este castillo era ahora mismo el último sitio donde quería estar, y no estaba pensando en lo que ocurriría cuando llegara a la capital, ni siquiera pensaba en ver a Ian otra vez. Sin embargo, sí sabía qué más sentía, y era confusión. «Perdón», farfullé. «¿Cómo es que no se me castiga?» Hawke se giró hacia mí, y sin necesidad de mirarlo, supe que era casi seguro que tendría la misma expresión en la cara que hubiese tenido Víctor. La duquesa tardó un buen momento en responder. «Supongo que te refieres a lo de Lord Mason», dijo al fin. Se me hizo un nudo en el estómago, pero aún así asentí. La duquesa la dio la cabeza. «¿Crees que deberías ser castigada?» Empecé a responder como lo hubiese hecho hacía 2 semanas, antes del ataque, allá cuando seguía haciendo unos esfuerzos tremendos por ser lo que empezaba a pensar que jamás estuve destinada a ser. No creo que pueda responder a esa pregunta. ¿Por qué no? La curiosidad resaltó sus facciones. Porque la cosa venía de lejos. Opté por decir,
Consciente de cómo Tawny se movió para apretar su pierna contra la mía, respiré hondo. Sé que debería ser castigada. Deberías, convino la duquesa. Era un ascendido, uno de los más veteranos del castillo. Hawke irradiaba tensión y sentí que se movía un pelín de nada hacia mí. Lo cortaste en pedazos como hubiese hecho un carnicero con un trozo de carne, continuó. Debería de haber sentido horror o asco, cualquier cosa menos la oleada de satisfacción que me inundó por dentro. Pero estoy segura de que tienes tus razones. Me quedé boquiabierta. La duquesa se echó hacia atrás y agarró una pluma. He conocido a Bran durante muchos, muchos años, y hay muy pocas cosas de su personalidad que no sepa. Esperaba que se hubiese comportado de otro modo contigo, dado lo que eres. Parece ser que estaba equivocada. Usted, empecé inclinándome hacia adelante. Yo no haría esa pregunta, me interrumpió. Sus ojos imperturbables se clavaron en los míos. No te gustaría mi respuesta y no la entenderías. Tampoco esperaría que lo hicieras. Tómate esto como una lección muy necesaria, Penélope. Algunas verdades no hacen nada más que destruir y estropear lo que no son capaces de borrar. Las verdades no siempre liberan a la persona. Solo un tonto al que han alimentado toda la vida con mentiras creerá eso. Con el pecho agitado, cerré la boca y me eché hacia atrás. La duquesa lo sabía, siempre había salido lo del lord y el duque. Tal vez no lo que habían hecho exactamente, pero lo sabía. Hinqué los dedos en la falda de mi vestido. Eres la doncella, continuó. Esa es la razón de que no vayas a ser castigada. Da gracias y no vuelvas a hablar del tema jamás. Un músculo se contrajo debajo de su ojo. Y hazte un favor. No pierdas ni un segundo en pensar en ninguno de ellos. Sé bien que yo no lo haré. La miré mientras relajaba la mano en torno a la pluma. Sus nudillos blancos empezaron a recuperar el color. Entonces se me ocurrió, si el duque me había tratado del modo que lo hacía, ¿por qué había dado por sentado que trataría a su mujer de un modo diferente? Después de todo, jamás había visto una muestra de cariño entre ellos, y no solo se debía a la naturaleza fría de los ascendidos. Jamás los había visto tocarse. Ser un ascendido no significaba que ya no pudieran abusar de ti o maltratarte. Bajé la vista y asentí. ¿Cuándo parto hacia la capital? Mañana por la mañana, respondió. Partirás al amanecer.